Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad. Bien, y como han visto en el título del vídeo, hoy hacemos un vídeo especial que lo hemos llamado Historia y hazañas del verdadero zorro. Vamos a contar todas estas historias, quién fue el verdadero zorro y cómo luego pues eso pasó a novelas, películas, etc. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Más o menos hace 102 años, el periodista norteamericano Johnston Macaulay, que durante su carrera escribió cientos de cuentos cortos, unas 50 novelas y decenas de guiones, entregó a la redacción de la revista Pulp All Story su historia La maldición de Capistrano. Esta historia transcurría en la California española y bautizó a su héroe como Don Diego de la Vega. El personaje, como saben, vestía de negro, con un sombrero de ala ancha, un antifaz y un caballo también negro que lo obedecía. Era curioso ver cómo cuando el zorro Don Diego de la Vega silbaba, el caballo acudía, estuviera donde estuviera. Además era un invencible espadachín que para terror de sus enemigos dejaba su marca, una Z trazada con la punta de su arma en el pecho de los vencidos y también en el refugio de sus enemigos para que supieran que había pasado por ahí. Curiosamente, el personaje que crea Johnston Macaulay, digamos que tuvo una gran trascendencia, pero en quién se basó para crearlo, digamos que se puede decir que, como siempre, la vida supera a la ficción, y en este caso superior a la imaginación de el padre del zorro, Johnston Macaulay. El verdadero zorro se llamó William Lamport y nació en Westford, un puerto irlandés al sur de esta isla, en 1615. Era nieto de Patrick Lamport y, como su abuelo, latían en él los genes de combatiente, ya que su antecesor había luchado en la batalla de Kinsale, en la que el ejército irlandés combatió contra más de 3000 soldados invasores españoles. El camino de William Lamport fue bastante largo y fue educado entre los jesuitas en Dublín y luego más tarde en Londres. Además, el azar quiso que acabara su instrucción en un colegio irlandés de Santiago de Compostela. Sería su primera vez que él pisara España. Según cuentan las historias, a los 21 años hablaba 14 idiomas, era una persona muy culta. Y lo que sí se tiene constancia de ello es que en 1627, a sus 16 años, cayó preso en Londres por sedición. Lo pescaron repartiendo panfletos católicos en el corazón de la iglesia protestante. Pero escapó a pesar de las invulnerables rejas de las cárceles inglesas y sus brutales carceleros. De allí se escondió en un barco que iba a Irlanda, pero en el viaje conoció a un marinero pirata que le sedujo los oídos con sus aventuras. Espléndidos botines, ronachorros, mujeres a granel, y este fue un argumento suficiente para pasar los siguientes 2 años entre el grito al abordaje, y aquí empezó a ser un aventajado alumno del arte de la espada. Después ya digamos se aburrió y colgó las botas y en una escala llegó al puerto de La Coruña. Pero no antes de otra aventura, batallar en las filas francesas católicas contra los hugonotes, protestantes calvinistas. Ya en tierras gallegas adapta otro nombre, Guillén Lombardo y Guzmán. En 1630 se hablaba de él como un hombre de gran cultura y no pocas cualidades. Y esos ecos le llegan al poderoso conde duque de Olivares, que lo lleva de su mano a la corte de Felipe IV. Como muchos inmigrantes irlandeses, se une a un regimiento de los tercios españoles y consigue después de un tiempo que lo nombren capitán. Su espada vuelve a conocer la sangre enemiga en las batallas de Nördlingen y en el asedio a Fuenterrabía. Después retorna a la corte y, llevado por el ancho brazo del conde duque, le asigna un doble papel, diplomático y espía. Pero su corazón de amante sempiterno le juega una mala pasada.
un romance a fuego con la noble doña Ana de Cano y Leiva, y a raíz de eso nacería una hija sin que ellos se hubieran casado, y entonces hubo un gran escándalo y fue expulsado a lo que hoy es México, y entonces se llamaba Nueva España. Sin embargo, el conde duque le encarga otra misión de espionaje. Quiere conocer los nombres de los jefes criollos que se levantan en armas como protesta contra los abrumadores impuestos que habían instaurado los gobernadores españoles en México. No tardó en caer en una terrible trampa por el Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México. Le acusaban de amistad y complicidad con los trabajadores indígenas y los esclavos negros arrastrados brutalmente desde África. En este caso, él traza planes justicieros pero también ambiciosos. Decide hacerse pasar por hijo ilegítimo de Felipe III, que lo que le llevaría a ser hermanastro de Felipe IV, y reclamar su derecho a gobernador del virreinato y crear un ejército de indígenas, esclavos negros y criollos hartos de los abusos de la corona. Pero no le dio tiempo porque el capitán español Felipe Méndez Ortiz lo denunció a la Inquisición y el Tribunal del Santo Oficio lo condena en 1642 a una gran temporada en prisión, acusado de brujería y conspiración. Pasó en esas mazmorras los siguientes 17 años, hasta 1659. Cuando tiene unos 50 años, el conde duque de Olivares, su protector, fue desterrado después de la insurrección de Portugal y sus derrotas en Cataluña. Ya sin la protección o la poca protección que le podía dar el conde duque de Olivares, la Inquisición lo condena a morir en la hoguera en un auto de fe a cumplirse el 19 de noviembre del año de gracia de 1659 en la benemérita Ciudad de México, como ponía en la sentencia. Pero él no le da el gusto y, como siempre ha hecho su voluntad, antes de que el verdugo encienda la pira, se ahorca con la cadena que lo sujeta. A partir de aquí, el mito ha nacido. El zorro irlandés, como lo han bautizado, gana un título histórico y eterno, el de primer mártir de la liberación mexicana de España. Un siglo y medio antes de que Miguel Hidalgo y Costilla se nombrara el padre de la independencia mexicana el 16 de septiembre de 1810. En 1872 el escritor mexicano Vicente Riva Palacio escribió la novela Memorias de un impostor, inspirada en la vida y hechos de Guillén Lombardo, el zorro, donde explica el poder de la letra Z, inicial de la palabra hebrea ziza, que significa principio de la vida, resplandor, chispa divina. Pelirrojo, de nueva familia, mujeriego, aventurero, romántico, justiciero, ese era don Diego de la Vega, la nueva identidad que le dio el periodista Johnston Macaulay, y además fue inmortalizado por Rubens en su cuadro titulado Joven Capitán, pintado en 1620. Su estatua está dentro del Ángel de la Independencia, un monumento histórico en el Paseo de la Reforma en México DF. Apenas publicado La maldición de Capístrano, el actor Douglas Fairbanks, ídolo absoluto del cine mudo, encarnó en la pantalla el primer zorro. Más tarde fue repetido por diferentes actores como Tyrone Power, Alain Delon o Antonio Banderas. Pero digamos que el más conocido, sobre todo en Norteamérica, fue Guy Williams, porque él puso su cara en la serie de televisión desde 1950 con infinitas e inagotables repeticiones. Guy Williams, su nombre real era Armando Joseph Catalano, era un actor que fue fetiche para este héroe, ya que alcanzó fama mundial. El zorro eterno, héroe luminoso, un Robin Hood con mucho de Quijote y bigote de galán de los años 40, era como era considerado. Además tenía la famosa espada que trazaba de memoria la letra Z. Tal fue su trascendencia y su notoriedad que en 1973 Guy Williams fue invitado por Goar Mestre, entonces uno de los capos del Canal 13 de Argentina, y fue recibido por una multitud de miles de niños y sus padres en Ezeiza. Después volvió el mismo año, esta vez con
Héctor Calvín, el actor que hacía de gordo e imprescindible Sargento García. Williams en ese momento estaba casado con Janice Cooper y era padre de Steven y Tony, pero se enamoró de una actriz nativa, Araceli Lizaso, y se quedó a vivir con ella allí para siempre. Guy Williams había nacido en Nueva York en 1924 y falleció en Buenos Aires en el barrio de La Recoleta el 30 de abril de 1989 por un aneurisma cerebral. Su ataúd fue cubierto por una bandera norteamericana y su mujer, en este caso Araceli, dijo que fueron una pareja de novela y que se reían todo el día. Vivieron juntos, pero curiosamente él murió en absoluta soledad y fue encontrado 6 días después de que falleciera. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.